Enfócate en el proceso, no en el resultado. La mayoría de las personas fracasan no porque no tenga talento, no porque no tenga oportunidades, sino porque está obsesionada con el resultado y completamente desconectada del proceso. Quieren el dinero, pero no el hábito de producir valor. Quieren el éxito, pero no la disciplina diaria. Quieren el reconocimiento, pero no están dispuestos a hacer el trabajo silencioso que nadie aplaude. Y si tú no corriges esto, si no cambias este enfoque ahora mismo, vas a pasar años sintiendo que avanzas cuando en realidad estás estancado. Mira, tú has sido condicionado desde pequeño a pensar en resultados. Te enseñaron a sacar buenas notas, a ganar, a llegar primero, a demostrar algo. Todo gira en torno a un objetivo final. Pero nadie te enseñó a enamorarte del proceso que te lleva hasta ahí. Y ese es el error, porque el resultado es solo una consecuencia, el proceso es la causa. Y cuando tú te enfocas en la consecuencia, pierdes el control. Pero cuando te enfocas en la causa, en lo que haces cada día, entonces tomas el control total de tu vida. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has empezado algo con entusiasmo, pero lo abandonaste porque no viste resultados rápidos? Quizás comenzaste a hacer ejercicio, a emprender, a estudiar algo nuevo, y a las pocas semanas, como no viste el cambio que esperabas, te frustraste. ¿Te suena familiar? Eso no es falta de capacidad, eso es falta de enfoque correcto. Estabas mirando el resultado, no el proceso. Las personas exitosas entienden algo que la mayoría ignora. El proceso es aburrido, repetitivo, incluso incómodo, pero es exactamente ahí donde ocurre la transformación. No en el aplauso, no en el logro final, sino en esos días en los que no tienes ganas, en los que dudas, en los que nadie te ve y aún así decides avanzar. Ahí es donde te construyes. Ahora quiero que entiendas esto con absoluta claridad. Tú no tienes control sobre el resultado inmediato. No puedes controlar cuándo llegará el éxito, cuánto dinero vas a ganar exactamente este mes o cuánto tiempo tomará que otros reconozcan tu trabajo. Pero sí tienes control total sobre lo que haces hoy, sobre tus hábitos, sobre tu disciplina, sobre tu enfoque. Y eso es lo único que realmente importa. Cuando cambias tu enfoque del resultado al proceso, ocurre algo poderoso. Reduces la ansiedad, dejas de vivir frustrado por lo que aún no tienes y empiezas a enfocarte en lo que sí puedes hacer. Cada día se convierte en una oportunidad de mejorar, no en una prueba de si ya llegaste o no. Y eso cambia completamente tu energía, tu constancia y tu capacidad de avanzar. Te voy a dar una idea práctica que puedes aplicar desde hoy. Deja de preguntarte, ¿cuándo voy a lograrlo? Y empieza a preguntarte, ¿qué debo hacer hoy para acercarme? Esa simple pregunta cambia todo, porque te obliga a actuar, te saca de la fantasía del resultado y te pone en la realidad del progreso. Otra cosa importante que debes entender es que el proceso crea identidad. Cada vez que cumples con lo que te propones, aunque sea algo pequeño, te estás demostrando a ti mismo que eres una persona disciplinada. Y esa identidad es más poderosa que cualquier resultado. Porque una vez que te conviertes en alguien constante, el éxito deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable. No subestimes el poder de lo pequeño, la mayoría de las personas lo hace. Piensan que lo que cambia la vida son los grandes momentos, los golpes de suerte, las oportunidades únicas. Pero la realidad es que tu vida cambia en los detalles diarios, en levantarte cuando no quieres, en hacer esa llamada incómoda, en terminar lo que empiezas, en repetir lo básico una y otra vez hasta dominarlo. Déjame decírtelo de forma directa, si tú te enamoras del proceso, te vuelves imparable, porque ya no dependes de la motivación, ya no dependes de los resultados para sentirte bien. Encuentras satisfacción en el progreso, en el esfuerzo, en el crecimiento, y eso te da una ventaja enorme sobre la mayoría de las personas que solo actúan cuando sienten ganas o cuando ven resultados rápidos. Aquí es donde ocurre el cambio real, cuando tú decides que vas a medir tu éxito no por lo que obtienes, sino por lo que haces cada día. Ese es el momento en el que empiezas a construir una vida sólida, una vida con dirección, una vida con propósito. Pero no te voy a mentir, este enfoque no es fácil, requiere paciencia. Requiere disciplina, requiere que hagas las paces con la incomodidad, porque el proceso no siempre se siente bien. Muchas veces es lento, frustrante y solitario, pero es el único camino que realmente funciona. Y aquí viene la pregunta clave que quiero que te hagas ahora mismo. ¿Estás dispuesto a dejar de perseguir resultados rápidos y empezar a construir un proceso sólido? Porque si tu respuesta es sí, entonces estás a punto de cambiar tu vida. Ahora que entiendes que el proceso es la base de todo resultado duradero, quiero llevarte un paso más profundo, porque aquí es donde la mayoría vuelve a fallar.
No basta con decir me voy a enfocar en el proceso, tienes que aprender a diseñar un proceso que funcione para ti. Porque si tu proceso es débil, inconsistente o mal estructurado, no importa cuánto lo repitas, no te llevará a donde quieres. Déjame explicártelo de forma sencilla. Tu vida hoy es el resultado acumulado de tus hábitos diarios, no de tus intenciones, no de tus sueños, no de lo que dices que vas a hacer, sino de lo que haces repetidamente. Y eso significa que si quieres cambiar tus resultados, no debes empezar por el objetivo, debes empezar por tus hábitos. La mayoría de las personas comete un error muy común. Se fija metas demasiado grandes, demasiado lejanas, y luego intenta cambiar todo de golpe. Quieren ir del punto A al punto Z en un solo movimiento. Y cuando no pueden sostener ese ritmo, se frustran y abandonan, no porque sean débiles, sino porque su estrategia es incorrecta. Las personas altamente efectivas hacen lo contrario. Ellas reducen el enfoque, simplifican. Se preguntan cuál es la acción más pequeña que puedo repetir cada día que me acerque a mi objetivo. Y luego se comprometen con eso, no con 100 cosas, con una o dos, pero hechas de manera consistente. Aquí tienes una regla que quiero que recuerdes siempre. La consistencia supera a la intensidad. No necesitas hacer algo perfecto una vez, necesitas hacerlo suficientemente bien muchas veces. Porque es la repetición la que construye habilidad, confianza y resultados. Piensa en esto, si tú decides mejorar en ventas, por ejemplo, no necesitas cerrar 10 negocios mañana. Lo que necesitas es practicar cada día, hablar con personas, aprender de cada rechazo, ajustar tu enfoque. Eso es el proceso. Y si te mantienes ahí el tiempo suficiente, el resultado llega. Ahora bien, hay algo que debes entender con total claridad. El proceso no siempre te va a dar recompensas inmediatas. Y aquí es donde entra la disciplina real. Porque cualquiera trabaja cuando hay resultados visibles, pero muy pocos siguen adelante cuando no hay señales externas de progreso. Tú tienes que aprender a confiar en el proceso antes de ver los resultados. Tienes que actuar como si ya supieras que va a funcionar. Porque si solo trabajas cuando ves evidencia, siempre vas a abandonar antes de tiempo. Te voy a dar una herramienta práctica que puedes empezar a usar desde hoy. Mide tu comportamiento, no tus resultados. En lugar de decir quiero ganar más dinero, mide cuántas acciones hiciste hoy que generan dinero. ¿Cuántas llamadas hiciste? ¿Cuántas propuestas enviaste? ¿Cuánto tiempo invertiste en mejorar tu habilidad? Cuando haces esto, algo cambia en tu mente. Dejas de obsesionarte con algo que no controlas y empiezas a enfocarte en lo que sí puedes mejorar. Y eso crea una sensación de progreso constante, que es clave para mantenerte en movimiento. Otra idea fundamental que quiero que entiendas es esta. El proceso no solo construye resultados, construye carácter. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, te fortaleces. Te vuelves más confiable contigo mismo. Y esa confianza interna es uno de los activos más valiosos que puedes desarrollar. Porque al final del día, el éxito no se trata solo de lo que logras, se trata de en quién te conviertes en el camino. Y si tú te conviertes en una persona disciplinada, enfocada y constante, entonces puedes lograr prácticamente cualquier cosa que te propongas. Pero hay un enemigo silencioso que quiero que identifiques: la impaciencia. La impaciencia destruye más sueños que la falta de talento, porque te hace abandonar justo antes de que el proceso empiece a dar frutos. Te hace cambiar de dirección constantemente. Te hace dudar de algo que simplemente necesitaba más tiempo. Por eso, una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar es la paciencia estratégica. No es esperar sin hacer nada, es seguir actuando con disciplina, incluso cuando los resultados aún no aparecen. Déjame decirlo de forma directa. Si tú haces lo correcto, de forma consistente, durante el tiempo suficiente, es imposible que no obtengas resultados. Puede que tarden más de lo que quisieras, sí, pero llegarán. Siempre llegan. Ahora quiero que te hagas otra pregunta, una pregunta honesta. ¿Estás dispuesto a comprometerte con un proceso aunque no veas resultados inmediatos? Porque ahí es donde se separan los que sueñan de los que logran. Ahora vamos a entrar en el punto donde realmente se define tu futuro. Porque hasta ahora entiendes la idea, sabes que debes enfocarte en el proceso, sabes que la consistencia es clave, pero la verdadera prueba no ocurre cuando estás motivado. La verdadera prueba ocurre cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando dudas, cuando sientes que nada está funcionando. Ahí es donde la mayoría se detiene. Y ahí es exactamente donde tú debes aprender a continuar
Déjame ser completamente directo contigo. Si dependes de la motivación, vas a fracasar. La motivación es emocional, es inestable, sube y baja. Hay días en los que te sientes imparable y otros en los que no quieres hacer absolutamente nada. Y si tú solo actúas cuando te sientes bien, tu progreso será inconsistente. Y un progreso inconsistente nunca produce resultados extraordinarios. Por eso necesitas algo más fuerte que la motivación. Necesitas estructura, necesitas disciplina, necesitas un sistema que funcione incluso cuando tú no estás en tu mejor estado emocional. Las personas que logran grandes cosas no son las más motivadas, son las más disciplinadas. Son aquellas que hacen lo que tienen que hacer incluso cuando no quieren hacerlo. Y eso no es algo con lo que se nace. Es algo que se entrena día a día, decisión tras decisión. Quiero que entiendas esto. Cada vez que haces algo sin ganas, pero lo haces de todos modos, estás fortaleciendo tu carácter. Estás creando una identidad poderosa. Te estás demostrando que no dependes de tus emociones para actuar. Y eso te da una ventaja enorme sobre la mayoría de las personas. Ahora bien, ¿cómo te mantienes en el proceso cuando todo se vuelve difícil? Te voy a dar herramientas prácticas que puedes aplicar desde hoy. La primera es esta: reduce la fricción. Muchas veces no es que no quieras hacer las cosas, es que has hecho el proceso demasiado complicado. Si quieres entrenar, pero tienes que desplazarte lejos, preparar muchas cosas, organizar demasiado, vas a encontrar excusas. Pero si simplificas el proceso, si lo haces fácil de empezar, aumentas radicalmente la probabilidad de que lo hagas. Hazlo simple, hazlo accesible, hazlo repetible. La segunda herramienta es: establece una hora fija para tu proceso. No dejes tus acciones importantes al azar. No digas, lo haré cuando tenga tiempo, porque ese momento casi nunca llega. Las personas exitosas no negocian con sus hábitos, los programan, los convierten en una parte inamovible de su día. Si tú decides que vas a trabajar en tu crecimiento personal a las 7 de la mañana, entonces a las 7 de la mañana lo haces sin discusión, sin excusas, sin debate interno. La tercera herramienta es clave: separa tu identidad de tus resultados. Porque uno de los mayores errores que puedes cometer es pensar que si hoy no obtuviste resultados, entonces estás fallando. No. Si tú cumpliste con el proceso, estás ganando, aunque aún no lo veas reflejado afuera. Tienes que aprender a validarte por tu disciplina, no por el resultado inmediato. Porque si dependes del resultado para sentirte bien, te vas a frustrar constantemente. Pero si te enfocas en cumplir con tu proceso, cada día se convierte en una victoria. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocos entienden: el poder de la repetición silenciosa. La mayoría de las personas busca cambios rápidos, transformaciones visibles, avances que puedan mostrar. Pero el verdadero crecimiento ocurre en silencio. Ocurre cuando repites lo básico una y otra vez sin necesidad de reconocimiento. Ahí es donde se construyen los expertos. Ahí es donde se crean los resultados sólidos. Piensa en cualquier persona que admires. Detrás de su éxito hay miles de horas de práctica, de errores, de ajustes, de trabajo constante que nadie vio. Y tú no eres la excepción. Tú también tienes que pasar por ese proceso. Y aquí es donde quiero desafiarte directamente. Deja de buscar atajos. Deja de buscar la forma más rápida, porque en la mayoría de los casos, lo rápido es lo que te hace retroceder. Lo que realmente funciona es lo simple, lo constante, lo repetido. Ahora, también debes aprender a manejar los días malos, porque van a llegar. Días en los que te sientes agotado, distraído, desmotivado, y en esos días no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas no romper el proceso. Escucha esto con atención: en los días buenos avanza, en los días malos mantente, pero nunca retrocedas. Si hoy no puedes dar el 100%, da el 50%, pero no te detengas, porque lo que destruye el progreso no es un mal día, es la interrupción del hábito. Otra estrategia poderosa es enfocarte en el siguiente paso, no en todo el camino. Cuando miras todo lo que te falta, te abruma, pero cuando te enfocas solo en la siguiente acción, todo se vuelve manejable. Pregúntate constantemente: ¿cuál es el siguiente paso que debo dar ahora mismo? Y luego hazlo, sin sobrepensar, sin dudar. Quiero que entiendas algo importante: el proceso no es algo que haces por un tiempo, es algo que se convierte en tu estilo de vida. No es temporal, es permanente. Porque una vez que llegas a un resultado, necesitas seguir trabajando para mantenerlo o para crecer aún más. Por eso,
Si tú construyes amor por el proceso, nunca te detienes. Siempre estás creciendo, siempre estás avanzando. Y aquí viene una verdad que puede cambiar tu forma de ver todo. Cuando tú te enfocas en el proceso, el resultado deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural. No tienes que perseguirlo, llega como resultado de lo que haces cada día. Así que te pregunto nuevamente, y esta vez con más fuerza, ¿estás dispuesto a mantenerte firme en el proceso incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no ves resultados, incluso cuando nadie te está observando? Porque si puedes hacer eso, entonces ya estás en el camino correcto. Ahora vamos a llevar todo esto a un nivel superior, porque entender el proceso y mantenerte en él ya te pone por encima de la mayoría. Pero si aprendes a usar el proceso como una ventaja competitiva, entonces entras en una categoría completamente distinta. Te conviertes en alguien difícil de igualar, no por talento, sino por consistencia, enfoque y claridad. Déjame explicártelo de forma directa. La mayoría de las personas quiere resultados, pero no está dispuesta a sostener el proceso el tiempo suficiente. Eso significa que si tú haces lo contrario, si tú te mantienes firme, si tú repites lo básico cuando otros se distraen, si tú sigues cuando otros abandonan, automáticamente te posicionas por delante. No necesitas ser el más inteligente, no necesitas tener el mejor inicio, necesitas algo mucho más escaso, resistencia en el proceso. Aquí es donde entra una idea clave, la acumulación invisible. Durante semanas, meses, incluso años, puede parecer que no estás avanzando, que todo el esfuerzo no se refleja afuera, pero en realidad estás acumulando habilidades, experiencia, confianza, disciplina. Estás construyendo una base que en algún momento produce un salto visible. Y ese salto, para los demás, parece suerte, pero tú sabes la verdad, sabes que es el resultado de un proceso sostenido. La mayoría de las personas abandona justo antes de ese punto de inflexión. Trabajan un tiempo, no ven resultados, dudan, cambian de dirección y vuelven a empezar desde cero. Y así pasan años, siempre en movimiento, pero nunca avanzando realmente. Tú no puedes permitirte caer en ese ciclo. Por eso necesitas algo fundamental, claridad en tu dirección y compromiso con tu proceso. Una vez decides el camino, te mantienes. Ajustas, mejoras, aprendes, pero no abandonas a la primera señal de dificultad. Ahora bien, quiero que entiendas algo que puede cambiar tu forma de trabajar. No se trata solo de repetir, se trata de mejorar mientras repites. Porque hay personas que hacen lo mismo durante años y no avanzan. ¿Por qué? Porque no están prestando atención, no están corrigiendo, no están aprendiendo de sus errores. El proceso inteligente incluye reflexión, incluye evaluación, incluye ajustes constantes. Te voy a dar una herramienta muy poderosa. Al final de cada día, hazte 3 preguntas simples. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué voy a hacer diferente mañana? Esto convierte tu proceso en un sistema de mejora continua. Te obliga a crecer, a no quedarte estancado, a evolucionar. Otra ventaja enorme de enfocarte en el proceso es que desarrollas autoconfianza real. No una confianza basada en palabras o motivación, sino en evidencia. Sabes que puedes confiar en ti porque has demostrado día tras día que haces lo que dices que vas a hacer. Y esa confianza cambia la forma en la que te comportas. Tomas decisiones más firmes, actúas con más seguridad, dejas de depender de la aprobación externa, te vuelves más independiente. Ahora quiero hablarte de algo que puede estar frenándote sin que te des cuenta, la comparación. Cuando tú te enfocas en el resultado es muy fácil compararte con otros. Ver lo que tienen, lo que lograron, dónde están y sentir que estás atrasado. Pero cuando te enfocas en el proceso, la comparación pierde sentido. Porque entiendes que cada persona está en un punto distinto, con un ritmo distinto, y tu única responsabilidad es cumplir con tu proceso. Tu competencia real no es otra persona, es tu versión de ayer. Si hoy haces mejor tu proceso que ayer, estás ganando, así de simple. También debes aprender a proteger tu proceso, porque hay muchas distracciones que van a intentar sacarte del camino, personas que no entienden lo que estás haciendo, opiniones externas, tentaciones de cambiar de dirección por algo que parece más fácil o más rápido. Tienes que desarrollar la capacidad de decir no, de mantenerte enfocado, de priorizar lo que realmente importa. Recuerda esto, cada vez que dices sí a algo irrelevante, estás diciendo no a tu proceso. Y si repites eso constantemente, te alejas de tus resultados. Por eso, las personas exitosas son selectivas. Protegen su tiempo, protegen su energía, protegen su enfoque. Ahora quiero que visualices esto.
Imagina que durante los próximos 6 meses decides comprometerte seriamente con tu proceso, sin excusas, sin interrupciones innecesarias, mejorando cada día, aunque sea un poco. ¿Qué crees que pasaría? Tu nivel de habilidad aumentaría, tu confianza crecería, tus resultados empezarían a aparecer y lo más importante, te convertirías en una persona diferente, porque al final de eso se trata todo esto. No solo de lograr algo, sino de transformarte. Déjame decírtelo de forma clara y directa. Si tú te conviertes en alguien que respeta el proceso, que actúa con disciplina, que mejora constantemente, no hay objetivo que esté fuera de tu alcance. No porque sea fácil, sino porque te habrás convertido en la persona capaz de lograrlo. Y aquí viene una reflexión poderosa que quiero que te lleves. El proceso no es el camino hacia el éxito. El proceso es el éxito. Cada día que cumples, cada acción que ejecutas, cada avance que haces, eso ya es éxito, porque estás viviendo de acuerdo a tu potencial. Quiero que te detengas un momento y seas completamente honesto contigo mismo. No con lo que dices, no con lo que planeas, no con lo que sueñas, sino con lo que realmente haces cada día. Porque ahí está la verdad, ahí está el reflejo exacto de hacia dónde va tu vida. Tú puedes tener grandes metas, puedes visualizar el éxito, puedes hablar de todo lo que quieres lograr, pero si tu proceso diario no está alineado con eso, entonces no vas a llegar, así de simple. El mundo no responde a intenciones, responde a acciones repetidas. Y aquí es donde todo se une. ¿Has entendido que enfocarte en el resultado te genera ansiedad, frustración e inconsistencia? ¿Has visto que el proceso es lo único que realmente puedes controlar? ¿Has aprendido que la disciplina supera a la motivación, que la consistencia construye resultados y que la paciencia es una ventaja que pocos están dispuestos a desarrollar? Pero ahora viene lo más importante, decidir. Porque el conocimiento por sí solo no cambia nada. Puedes escuchar este mensaje, sentirte motivado por unos minutos y luego volver a lo mismo de siempre. O puedes tomar una decisión real, firme, concreta y empezar a actuar diferente desde hoy. La mayoría de las personas espera el momento perfecto, espera sentirse lista, espera tener más tiempo, más energía, más claridad. Pero ese momento no llega, nunca llega. Las personas que avanzan no son las que esperan, son las que actúan a pesar de no tener todo resuelto. Así que deja de esperar. No necesitas tener todo claro, no necesitas saber exactamente cómo vas a lograrlo. Solo necesitas hacer algo muy simple, comprometerte con tu proceso hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy. Define qué es lo que tienes que hacer. Hazlo lo más simple posible y luego ejecútalo, sin negociar contigo mismo, sin excusas, sin retrasos. Y mañana lo repites y pasado mañana también. Y así día tras día. Porque ese es el verdadero secreto que casi nadie quiere aceptar. El éxito no es un evento, no es un momento específico, es un patrón de comportamiento sostenido en el tiempo. No hay magia, no hay atajos, no hay soluciones rápidas que funcionen de verdad, solo hay proceso. Y si tú decides respetarlo, si decides mantenerte firme cuando otros se rinden, si decides avanzar cuando otros dudan, entonces tu resultado no será una posibilidad. Será una consecuencia inevitable. Quiero que te lleves esta idea grabada. Tu futuro no depende de lo que quieres, depende de lo que haces repetidamente. Cada día estás construyendo algo. O te estás acercando a la vida que quieres, o te estás alejando de ella. No hay punto medio. Así que la pregunta final es esta. ¿Vas a seguir siendo una persona que se enfoca en lo que no tiene, en lo que no ha logrado, en lo que le falta? ¿O vas a convertirte en alguien que se enfoca en el proceso, en la acción, en el progreso diario? Porque esa decisión lo cambia todo. Y quiero que entiendas algo más. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a construir tu vida. Eso te corresponde a ti. Pero también significa algo poderoso. Tienes el control. Tienes el control de tus acciones, tienes el control de tus hábitos, tienes el control de tu enfoque. Y si tienes eso, tienes todo lo que necesitas. No subestimes el poder de empezar hoy. No subestimes el impacto de una acción bien hecha. No subestimes lo que puede pasar si decides mantenerte firme durante los próximos meses. Tu vida puede cambiar completamente, pero no porque lo desees, sino porque decides actuar. Así que aquí termina este mensaje, pero aquí empieza tu responsabilidad. Empieza tu proceso, empieza tu disciplina,
Empieza tu transformación. Y recuerda siempre esto: enfócate en el proceso y el resultado se encargará de encontrarte.